Hola, muy buenas tardes. Estamos nuevamente aquí en la sede de nuestra sociedad para hacer otra webinar, pero este streaming, esta webinar va a ser un poquito diferente porque nos habíamos propuesto de hacer un resumen de nuestra reunión que como todos sabéis, bueno, terminó hace unos 10 días y la verdad es que hemos hecho este esfuerzo para intentar resumir todos los contenidos y nos parecía una actividad súper interesante. Antes de comenzar, yo quería presentar a mis compañeros, al doctor Ricardo Gómez Huelga, que todos conocéis, que además de ser de nuestro grupo asiduo y de los primeros, es el actual presidente de la Sociedad Española de Medicina Interna. Buenas tardes, Ricardo. Hola, buenas tardes, Javier. Y luego a mi derecha, la doctora Juana Carretero, que además de ser, como todos sabéis, una persona súper implicada en toda la diabetes, es además la vicepresidenta segunda, lo he dicho bien, ¿no? Segundo. De la Sociedad Española de Medicina Interna. Buenas tardes, Juana. Buenas Juana. tardes, Javier. Bueno, la verdad es que estábamos muy interesados en hacer esta webinar y hacer este resumen. Para nosotros es un reto, esperemos que estemos a la altura. Y antes que nada, a mí me gustaría decir unas palabras sobre el éxito, por lo menos de participación, ¿no? El- la reunión tuvo como 750 inscritos, donde pudimos disfrutar de 23 ponencias y uno de los aspectos que nos habíamos planteado, el hecho de que hacer más importante el papel de la mujer en la reunión, pues hay 10 mujeres que dieron ponencia frente a 13 hombres. Casi la paridad. Casi, casi O lo sea, para el conseguimos. próximo lo conseguiremos. Y luego, otra actividad, otro aspecto muy interesante que nos propusimos, bueno, ahí podéis ver cómo está la sala de repleta durante el inicio de la reunión, ¿no? Y otro de los aspectos que nos parecía súper interesante y novedoso es utilizar las nuevas tecnologías e intentar retransmitir por vía Twitter de la forma colaborando las máximas personas posibles a través del hashtag 13DM semi, ¿no? Y ahí podéis ver el impacto que tuvo, ¿no? Más de 7 millones de impresiones, más de 6 millones de 6.000 tweets, perdón, y más de 500 personas interaccionando. Esto, si lo multiplicamos por a dónde llega, pues probablemente este año la reunión no solo llegó a 700 personas, sino probablemente eso se multiplicó por varias. Y en esa gráfica que podéis ver es súper interesante cómo empezamos la actividad, creo que fue sobre el 13 o cosas así de enero, a empezar a comentar y los 2 días de la reunión que llegamos a hacer trend topics y todos los que participaron. Tuvimos mucha ayuda de internistas, de gente que están trabajando en Twitter dentro de la Sociedad de Medicina Interna y por supuesto también otros compañeros endocrinos que fueron a la reunión y la red de primaria de RGSEDA que también fue muy activa. Y bueno, después de esta introducción en cifras, pues vamos a empezar un poco a resumir la actividad científica. Una pequeña mención a la apertura que tuvo la reunión con los casos clínicos. Nuestros residentes presentaron un total de 5 casos clínicos y sobre un libro que publica la reunión donde se presentan casos clínicos que los residentes nos mandan y una actividad interesante para, digamos, empezar a abrir boca y todo esto, que es muy importante que, como hemos hablado otras veces, que las nuevas generaciones participen de la reunión. Bueno, y nuestra reunión empezó por la tarde, el jueves por la tarde, con una charla a cargo de la doctora Noemí Pérez, que es una endocrinóloga del Hospital Virgen de la Paz, un título un poco fuerte, como es la secreción y la resistencia insulínica, pero a mí me pareció importante porque es un tema que los internistas, pues, quizás no sabemos manejar bien y no tenemos idea, y la verdad es que fue muy interesante, unos aspectos muy concretos, ¿no? Y resumiendo, es que parece ser que los test de secreción de la célula beta, en general, en la práctica clínica, son poco útiles y ninguno te va a distinguir entre si hay cantidad y calidad de la función beta, y que quizá lo más importante para valorar la secreción de insulina, sobre todo para nosotros, es el péptido C.
el péptido C basal, que lo que realmente te dice si hay insulino dependencia, sobre todo cuando está por debajo de 0,5, y que esto es un valor cualitativo, o tiene o no tiene, no, tampoco podemos sacar mucho más de ello. Y hay que tener en cuenta que a veces hay que corregirlo por la glucemia. En pacientes donde la glucemia está elevada, pues hay que hacer consciente de péptido C glucosa basal. Y esto, por supuesto, el péptido C no nos predice el tiempo que el paciente va a ser insulino independiente, y hay que tener en cuenta en los enfermos que toman secretagogos, sulfonilurea, donde tiene poco valor. Y sobre el aspecto de la resistencia insulínica, pues lo mismo, hay muchos datos y algunos test que se usan en investigación, pero quizá en la clínica pues prácticamente nos puede ayudar algunos parámetros que utilizamos normalmente, como puede ser la ferritina o puede ser el índice de triglicéridos y HDL. Cuando esto está elevado, parece ser que se relaciona con mayor evento y con mayor resistencia insulínica. Y el único concepto que un poco se maneja en la clínica es, como todos sabéis, el HOMA, que es la glucosa por la insulina partido por 405, y cuando está elevado, pues esto se relaciona con la insulinoresistencia. Pero probablemente ya nos dejó claro que lo más importante es ver el fenotipo de paciente que puede tener insulinoresistencia, sobre todo el enfermo con datos de inflamación, que pueden tomar corticoides, la obesidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y la verdad es que en los pacientes insulinizados, pues utilizar un poco la resistencia en función de las unidades de insulina que necesita. Fue un inicio un poco así duro, pero la verdad es que fue bastante útil para nuestra práctica clínica. Y como bien dice el nombre de nuestro grupo, diabetes, obesidad y nutrición, pues este año tanto la obesidad como la nutrición han tenido un papel, y la segunda mesa que se dedicó en el Congreso fue sobre la obesidad, que nos va a hacer un resumen la doctora Carretero. Cuando quiera. Gracias. Pues en la mesa de obesidad participamos tanto el doctor Gómez Cerezo, que habló de la esteatopatitis no alcohólica asociada a la obesidad, y yo misma, que hablé de la relación entre la apnea del sueño y la obesidad. Empezando por mi ponencia, que fue la primera, pues intentamos poner un poco en evidencia lo que era la importancia, primero, de la obesidad como epidemia a nivel mundial, que la obesidad es una enfermedad de los pies a la cabeza, y no solamente hay que tener en cuenta el índice de masa corporal del paciente, sino todas las comorbilidades que acompañan normalmente al paciente obeso, y entre esas comorbilidades, pues a destacar la apnea del sueño, que afecta en torno al 50-70% de los pacientes con obesidad, sobre todo a medida que aumenta el índice de masa corporal, y la esteatopatitis no alcohólica, que suele afectar en el inicio, cuando solamente hay esteatopatitis, en torno a un 20 o un 40%, y va aumentando la prevalencia conforme aumenta el grado de progresión de la enfermedad. Con respecto a la apnea del sueño, pues intentamos hacer un poco hincapié en el diagnóstico precoz y en preguntarle al paciente y tener en cuenta el fenotipo del paciente a la hora de valorar el paciente obeso, los test que hay para hacer el diagnóstico, no solamente clínicos, sino fundamentalmente la polisonografía nocturna, y la importancia de la pérdida ponderal en la apnea del sueño. Pérdidas ponderales del 5% del peso corporal conllevan un descenso, una mejoría importante en el índice de apneas y hiposneas, que es el marcador, digamos, el test que confirma la apnea del sueño. Cuando es superior a 30 consideramos una apnea severa, y pérdidas leves de peso producen una importante mejoría en ese índice de apneas y hiposneas. Mejoría que se mantiene incluso a pesar de que el paciente recupere parte del peso perdido. Pusimos en evidencia cuáles eran las mejores formas de perder peso. Hay estudios solamente con modificación del estilo de vida y con dieta hipocalórica. Sí que es verdad que en estos estudios son sobre todo en pacientes con un índice de apnea y hiposnea por debajo de 15, una apnea del sueño leve o moderada, y ahí ya se ve una mejoría tanto en el índice de apnea y hiposnea como en los test de calidad de vida del paciente. Luego hay estudios con fármacos, fundamentalmente con liraglutide 3.0, que es el fármaco, el GLP-1 antiobesidad que tenemos aprobado en España para la obesidad, y con el topiramato. En ambos dos, en obesidades severas, con índice de apnea y hiposnea, con apnea del sueño severa, con índice de apnea y hiposnea por encima de 30, se vio
que la mejoría conforme aumentaba la pérdida de peso era espectacular en los pacientes. Y en el mismo hilo tenemos la cirugía bariátrica. Todos sabemos que la cirugía bariátrica pues hoy día es casi la terapia definitiva de la obesidad, y la pérdida de peso que se obtiene es muchísimo mayor. Con las técnicas de cirugía bariátrica, por supuesto, se pierde más peso y llega casi hasta la resolución de la apnea del sueño. Y por último pusimos un metaanálisis que hay recientemente publicado que compara tanto el tratamiento farmacológico como la cirugía bariátrica. Y sí que es verdad que aunque los dos producen mejoría, por supuesto la mejoría mayor es con la cirugía bariátrica, pero en este metaanálisis, al igual que el resto de metaanálisis, tenía una heterogeneidad muy alta. Y los autores pues concluyen que lo que principalmente influye en lo que podemos esperar, la mejoría que podemos esperar, no es tanto el peso inicial del paciente, sino como la severidad de la apnea del sueño del paciente. El índice de apnea y hispopnea, a mayor índice de apnea y hispopnea, mayor beneficio del paciente a pesar o aunque la pérdida ponderal sea menor. Con lo cual tenemos que tener siempre claro y preguntar a los pacientes obesos por los síntomas, intentar diagnosticarle al paciente porque pérdidas de peso en torno al 5% producen una mejoría muy importante. Y posteriormente el doctor Gómez Cerezo nos habló de la esteatopatitis no alcohólica. Entonces fundamentalmente puso en evidencia que la relación más importante, el factor de riesgo más importante es la obesidad para el desarrollo de la esteatopatitis no alcohólica, que el diagnóstico se puede hacer bien por test serológicos, que hay 4 scores, por ecografía, pero el diagnóstico de fibrosis es imprescindible hacer un fibroscan y hay 4 niveles. Por encima de F2 se consideraría ya una fibrosis inicial y por encima de F2 sí que estaría indicado iniciar el tratamiento farmacológico. Sí que es verdad que él hizo mucho hincapié en que el principal tratamiento de la esteatopatitis no alcohólica era la pérdida de peso del paciente, tanto con dieta, con ejercicio, dieta mediterránea, dieta sin azúcar, sin grasas saturadas, o ya en estadios superiores a F2, farmacológico. Entrar en el mundo de los fármacos con la esteatopatitis no alcohólica, pues la verdad es que hay poca evidencia con los fármacos. La metformina, por su papel que tenemos de descenso, que todos sabemos de descenso de la resistencia a la insulina, puede ayudar en los pacientes obesos diabéticos con esteatopatitis no alcohólica. La pioglitazona también tiene varios estudios, pero recordemos que la pioglitazona produce aumento ponderal, con lo cual parece que no estaría muy indicado en los pacientes diabéticos obesos. Y luego el futuro pues sería los GLP-1 y los ISGLT2. Con los GLP-1 tenemos, por ejemplo, el liraglutide, en el estudio, en la fase de desarrollo clínico en LIN, que sí que ha demostrado una mejoría importante en la esteatopatitis no alcohólica, porque recordemos que produce tanto descenso del peso como del perímetro abdominal y descenso de la grasa intraabdominal, y parece que enlentece la progresión a la fibrosis y produce una importante mejoría en la histopatología. Y en el mismo sentido los ISGLT2. Hay sobre todo un estudio con hipraglifosina que parece que produce una importante mejoría en la esteatopatitis, y recientemente hemos visto publicado la semana pasada un estudio en el diabetes que con muy poquitos pacientes con empaglifosina, en que parece que también va en el mismo sentido, con lo cual parece que el futuro serían los GLP-1, los ISGLT2 o incluso el tratamiento combinado. Para pacientes sin diabetes, pues la vitamina E, en fin, algunas otras cosas que históricamente se han utilizado, pero parece que no tienen mucha evidencia. Pero sí que él quiso recalcar mucho que lo más importante era que el paciente perdiera peso. Genial. La verdad es que excelente resumen. Luego ya seguimos en la tarde del jueves. Hubo varias reuniones, varios encuentros con el experto, sobre todo en relación con lo que es la diabetes en el paciente anciano de edad avanzada. Una a cargo de la doctora Beatriz Mantiñán sobre la perspectiva del endocrino, y luego otra mesa del experto sobre la diabetes del mundo real, donde el doctor Gómez Huelga presentó el abordaje y el tratamiento de diabetes del anciano, y la doctora López Carmona habló sobre la seguridad de los fármacos hipoglucemiantes focalizados en los DPP-4 en los pacientes ancianos. Esto nos lo va a resumir Ricardo. Efectivamente, el tema del tratamiento de la diabetes en el paciente mayor para un internista es algo tremendamente cercano, porque es nuestro terreno habitual de trabajo. Como muchos de vosotros sabréis ya, el último consenso
multidisciplinario que aborda esta problemática, la terapia de la diabetes tipo 2 en el paciente anciano, ha intentado hacer un ejercicio de simplificación que ayude de una forma rápida a la toma de decisiones clínicas. Los parámetros que enmarcan el algoritmo siguen siendo similares, es decir, hay que individualizar objetivos terapéuticos. En segundo lugar, hay que priorizar la seguridad del paciente, ya que el riesgo de la terapia antidiabética, el riesgo asociado inherente a la terapia antidiabética, muy especialmente las hipoglucemias, supera a los potenciales beneficios de un control glucémico estricto en este tipo de pacientes, una población de edad avanzada. Y el tercer mensaje sería intentar simplificar el tratamiento, porque la simplificación de la terapia está asociada a una mejor adherencia. Dentro de este marco se plantea un algoritmo en el que hay una toma de decisiones jerárquica en base a 3 preguntas fundamentales y siempre teniendo como punto de partida la necesidad de una valoración global, es decir, no solamente clínica, sino también biopsicosocial del paciente mayor. Dicho esto, la primera pregunta que debemos abordar es si el paciente tiene fragilidad o no tiene fragilidad, si está en un estado de dependencia o no. Si nos enfrentamos a un paciente con diabetes de edad avanzada que está ya en una situación de dependencia o de fragilidad, la elección de los fármacos antidiabéticos se debe limitar a aquellos fármacos de contrastada seguridad, buena tolerabilidad y escaso perfil de efectos adversos. Metformina debe ser siempre el tratamiento, el pilar de la terapia del paciente anciano, teniendo cuidado con algunos efectos muy habituales de la metformina que en edades intermedias son de poca relevancia, pero sí pueden ser importantes en el paciente mayor. Me refiero a la intolerancia digestiva, la flatulencia, la diarrea, la digeusia, a la pérdida de peso, que habitualmente es un efecto beneficioso en el diabético más joven, pero un paciente anciano que está desnutrido, que está frágil, con un índice de masa corporal bajo, puede ser un problema, ¿no? Como pareja habitual de la metformina, si hay que intensificar el tratamiento, recomendamos el uso de los inhibidores de PP4 por su perfil de buena tolerabilidad, no hipoglucemia, no interferencia con función renal, seguridad cardiovascular, etc. Y la insulina, que siempre es el tratamiento indicado cuando hay que intensificar y hay mal control con la terapia antidiabética no insulínica. En pacientes que no son frágiles, no son dependientes o que no tienen demencia avanzada, la segunda pregunta sería ¿cuál es su función renal? Porque una función renal muy disminuida dificulta y estrecha mucho la posibilidad de elección de fármacos. Cuando estamos hablando de aclaramientos por debajo de 30, ya no podemos usar metformina, no podemos usar sulfonilurea, por supuesto, y la elección se limitaría o bien a un DPP4 o algún agonista del receptor de GLP-1 que estén aprobados para esta indicación hasta aclaramiento de 15, como en el caso de liraglutida o dulaglutida. Los inhibidores de SGLT2, por ejemplo, en este rango de población, como bien saben, no están indicados con aclaramiento por debajo de 45, y la insulina, insisto, siempre la vamos a tener ahí, teniendo cuidado porque a menor función renal, mayor sensibilidad a la insulina, y por tanto es frecuente que a medida que el paciente disminuye el filtrado glomerular haya que ir adaptando a la baja los requerimientos diarios de insulina. Y después de preguntarnos el estado funcional mental del paciente, la función renal, la tercera pregunta sería si el paciente tiene una enfermedad cardiovascular. Es decir, si nos encontramos con un paciente anciano robusto, autónomo, con buen nivel cognitivo, buena expectativa de vida, que tiene una función renal aceptable o moderadamente afectada y que tiene enfermedad cardiovascular o múltiples factores de riesgo, entonces daríamos prioridad a aquellos fármacos antidiabéticos que han mostrado beneficio en cuanto a reducción de eventos cardiovasculares mayores, y me estoy refiriendo como acompañantes de la metformina a 2 familias de fármacos, inhibidores de SGLT2 y agonistas del receptor de GLP-1. Y ese sería un poco el resumen del algoritmo, ¿no? La segunda parte de la sesión fue repasar un poco la seguridad de los fármacos antidiabéticos en el paciente mayor y muy concretamente de los inhibidores de PP4. En este sentido, la doctora López Carmona puso el foco
en dos estudios, los estudios Composite, que se hicieron con sitagliptina y que reproducen dos escenarios clínicos que son muy habituales. En el Composite R, el estudio, un ensayo clínico, se centró en los pacientes con enfermedad renal crónica, insuficiencia renal moderada, con aclaramiento entre 60 y 90. Y este punto es importante porque esta población supone aproximadamente el 40% de los pacientes diabéticos, y si ya nos centramos en los ancianos estamos hablando del 50-60% que se van a manejar con este tipo de limitación, con este rango de filtrado glomerular. Y la pregunta que se hacía el Composite R era, bueno, ¿qué hacemos con los pacientes que están mal controlados con metformina? ¿Qué era mejor, añadir un DPP-4, en este caso sitagliptina 100, o un ISGLT2, que en este rango están indicados en ficha técnica, en concreto dapagliflozina dosis de 10 miligramos? La conclusión es que sitagliptina tuvo mayor efecto en descenso de glicada que dapagliflozina. Es verdad que la reducción, aunque en términos estadísticos 0,15 fue significativa, en términos clínicos nos puede dar alguna duda, pero al menos sirve para demostrar que en ese escenario de insuficiencia renal moderada la doble terapia metformina sitagliptina es al menos tan buena o incluso superior a efecto de control glucémico que metformina y SGLT2, ¿no? Y de hecho, cuando se mide el porcentaje de pacientes con glicada por debajo de 7, aquí sí hay una diferencia importante, 40 y tantos por ciento con metformina sita frente a 20 y tantos por ciento metformina DAPA, ¿no? Y el segundo escenario de los estudios Composite también es un escenario clínico que nos genera duda porque es habitual y no tenemos unas pautas claras. Me refiero a aquellos pacientes que están con doble terapia oral y están mal controlados y se va a empezar tratamiento con insulina. Lo que dicen las guías, cuando empezamos a insulinizar un paciente de inicio, hay que mantener la metformina, pero hay dudas si mantener o no otros fármacos antidiabéticos. La idea general es que a mayor dosis de insulina, mayor riesgo de hipoglucemia, y esto es especialmente cierto en pacientes ancianos, en pacientes con enfermedad renal crónica. Por tanto, el mensaje sería intentar conseguir un buen control glucémico ajustado a los objetivos del paciente con la menor dosis de insulina posible. El estudio de Composite I plantea esto: pacientes mal controlados con doble terapia antidiabética, metformina y DPP-4, metformina sitagliptina. ¿Qué es mejor? ¿Dejar solo la metformina y empezar a insulinizar, o dejar la doble terapia oral, metformina sitagliptina e insulinizar, ¿no? Porque, insisto, las guías no dan unas pautas claras, incluso muchas insiste, quita todos los antibióticos orales y deja solo metformina, ¿no? ¿Cuál fue la conclusión del estudio? Que los pacientes con doble terapia, es decir, metformina, sitagliptina, cuando se insulinizan, tienen una mayor reducción de la glicada, 0,45, frente a metformina con insulina, ¿no? Y esto facilitó una reducción, una menor dosis de insulina, 8 unidades menos en el grupo de sitagliptina, y no hubo diferencia de hipoglucemia. Es decir, que el mensaje sería, si mantenemos la doble terapia oral, cuando un paciente va a empezar la insulinización, conseguiríamos mejor control glucémico sin incrementar el riesgo de hipoglucemia. Muchas gracias, Ricardo. Me toca ahora presentar digamos, la charla magistral de la tarde, que fue a cargo de la doctora Ofri Mosenton, que trabaja en el Hadassah Medical Center de Jerusalén. La verdad que hizo una ponencia bastante provocadora, en el sentido de que nos habló un poco de las recientes evidencias de los GLP-1 y el impacto esto que podía tener en la clínica. Empezó haciendo una comparación entre las guías de la ADA-IASD de 2015 respecto a las actuales del 2018, y empezó a repasar cómo en los pacientes en las decisiones terapéuticas tienen que estar centradas en el paciente, y iniciando por la terapia, la monoterapia con metformina, ¿no? Decía que en pacientes donde el objetivo de hemoglobina glicada sea por encima de 1,5, habría que empezar
ya con doble terapia, ¿no? Y realmente la metformina en el año 2015 era el tratamiento óptimo, y en el 2018 no dice que es el óptimo, pero dice que es el preferido, por la gran experiencia y las situaciones que tenemos. Esto un poco conecta con la mesa de debate que tuvimos justamente después de metformina sí o no, que luego pasaré a hacer algunos comentarios. Como ya sabemos y ya comentamos desde que hablamos de las nuevas guías, pues se posiciona si el paciente tiene enfermedad cardiovascular. En este caso habría que utilizar un GLP-1 o un ISGLT2. La doctora Ofri se posiciona en aquellos fármacos que tienen demostrado la seguridad y el beneficio en este tipo de situaciones, pero sí que es verdad que hace referencia a los nuevos estudios, a los anuncios de los nuevos estudios, tanto del Rewind con dulaglutide como el Pioneer con semaglutide oral, ¿no? Y hace también su comparación de los estudios con ISGLT2. Respecto a la insuficiencia cardíaca, ¿no? Es el otro aspecto. Si el paciente tiene insuficiencia cardíaca o tiene enfermedad renal crónica, en insuficiencia cardíaca están las cosas como más claras, después de los efectos del Declare, que luego nos comentará también Ricardo, pues parece que esto ya es un efecto de clase cuando hablamos de la insuficiencia cardíaca. Y sobre la enfermedad renal crónica, pues hay que tener en cuenta cómo los fármacos que han conseguido disminuir los endpoints renales, ¿no? Y ella claramente dice, textualmente cito, que antes de conocer todos los datos del Harmony, del Declare, del Pioneer y del Rewind, preferiría utilizar un SGLT2 sobre un GLP-1 porque la consistencia que tiene en la reducción de los enfermos renales son más fuertes, ¿no? Que en los estudios de SGLT2, en este aspecto concreto, ¿no? Digamos al revés de lo que indicaría en la enfermedad cardiovascular. Luego hace algunos comentarios que ya todos conocidos sobre si lo más importante es la pérdida ponderal y cuando hay que evitar la hipoglucemia, que no voy a comentar para no extenderme, y quizás el aspecto que a mí me pareció más innovador y sobre todo más ambicioso y más provocador para la sala es que nos comentó que la terapia inyectable, lo primero debería ser un GLP-1 sobre la insulina, y que las nuevas guías nos están obligando a coger un camino u otro y ya no hay tanto yo decido como ocurría antes, que tenías varias posibilidades y un poco tú decidías en función de algunos ítems, y ahora prima mucho lo que es la situación clínica del paciente y la guía pues te obliga a ir por un camino o por otro en esta función. Y dice que las guías tienen que ser simples y utiliza el acrónimo SIMPLE para decir que eso, que tiene que ser simple. Primero, la I de que la intervención debe ser temprano, la M que tenemos múltiples posibilidades de hacer, de reducir el riesgo cardiovascular y reducir las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, la P de que debe ser personalizada, la L de que a pesar de todo hay que cambiar el estilo de vida, de life, y por supuesto evaluación y reevaluación y no entrar en la inercia, ¿no? Y anima al cambio de posicionamiento. Debemos ser simples, lo más simple posible. Debemos esforzar en tratar a nuestros pacientes con los fármacos que han demostrado mejorías, sobre todo los dos grandes grupos de análogos de GLP-1 e inhibidores de SGLT2, y que habría que hacer combinación muy precoz de metformina con estos fármacos, sobre todo en pacientes que a lo mejor tienen una glicada ya por encima del 7% o que necesitas hacia tu objetivo hay más de 1.5, ¿no? Y quizás en los pacientes donde la hemoglobina glicada está por encima de 9 o hay síntomas cardinales, pues sí, sería la excepción para utilizar antes a lo mejor la insulina, pero incluso dejaba caer que de forma transitoria, ¿no? Y bueno, y como ya ha comentado Ricardo, que otros fármacos deberían de reservarse para poblaciones más frágiles, ¿no? Como los de PP4 y eso, y sobre todo no evitar la inercia terapéutica. Creo que en la charla de la doctora de Ofri claramente conectaba con dos aspectos que luego íbamos a tratar en la reunión. La siguiente mesa de debate, que era sobre la metformina, si tenemos todavía evidencia para poder decir que la metformina no tiene que ser el primer fármaco del primer escalón, o todavía debemos de decir que hay que usarla primero.
y luego con una charla que hubo al siguiente día el doctor Bolis, que luego comentaré, sobre el papel de la insulina en el tratamiento precoz. La verdad es que estábamos muy interesados en la mesa de debate de la metformina, si metformina primero, metformina first o no, ¿sabes? Y la verdad es que nos defraudó, a pesar de ser la última charla de la tarde, estaba la sala bastante llena. Aunque hay que decir, esto ya es una opinión personal, al final los compañeros, los dos ponentes, pues la verdad es que estaban más de acuerdo de lo que parecía. Pero bueno, resumiendo, la doctora Lola García de Lucas pues defendió el uso de que tenemos datos para no tener que utilizar la metformina de forma inicial, bien desde el punto de vista fisiopatológico, porque hay otras drogas que actúan en diferentes puntos y esto conecta con la rotura del glucocentrismo y más importante, la visión global del paciente, ¿no? Y ya sabemos dónde pueden funcionar determinadas drogas que actúan no solamente para el control de la glucemia, sino otros aspectos, como todos sabemos. Desde el punto de vista metabólico, porque otros fármacos, como ya también sabemos, actúan sobre el peso, actúan sobre los lípidos, actúan sobre la presión arterial y además de bajar la glucemia. Que hay beneficios macrovasculares más que demostrados, ¿no? Como han demostrado determinados estudios tanto con GLP-1 con ISGLT2, como todos conocéis, y sobre todo también beneficios microvasculares centrados en la enfermedad renal crónica, con toda la disminución de microalbuminuria y de los endpoints renales de los fármacos ISGLT2 y de algunos GLP-1, y sobre todo en la reducción de mortalidad que hemos visto. Sin embargo, el doctor Pedro Pablo Casado, internista del Hospital de la Princesa, pues tenía que defender aferramente que teníamos que seguir utilizando la metformina. ¿Por qué? Porque la metformina tiene mucha historia, tiene la historia a su lado, tiene una amplia experiencia, nos mostró la eficacia que está más que demostrada y sobre todo cómo todas nos puso el mapamundi y la mayoría de las sociedades científicas internacionales de gran peso las siguen posicionándolo, ¿no? Y hay muchos datos sobre esto. Desde luego tiene un excelente perfil coste-efectividad, teniendo en cuenta que el coste pues, es bastante bajo, y nos dio algunos datos que pueden ser o no consistentes y podemos estar más o menos de acuerdo sobre datos propios sobre el riesgo, la reducción de riesgo que produce la metformina, el dado conocido los estudios de UCA-PDS, donde sí que había reducción de infarto en alguna población específica que tenía sobrepeso, pero ya todos sabemos que las muestras eran muy pequeñas, pero en aquellos momentos pues se le exigía, digamos, otras cosas a los estudios y no es ahora. Y bueno, y con todo esto, pues al final terminaron concluyendo que bueno, que sí que es verdad que muchos enfermos se benefician de otros, pero que es difícil con los datos que tenemos actualmente no utilizar metformina al inicio, porque incluso lo que se ha demostrado en los estudios de seguridad cardiovascular con las nuevas drogas, la mayoría de los enfermos, por no decir casi la totalidad, estaban también tomando metformina y quizás el paradigma más que utilizar en monoterapia una cosa u otra es empezar de entrada con dos fármacos, metformina y otro en función del perfil clínico de los pacientes. Y eso fue la conclusión del primer día y bueno, y ya en el segundo día pues invitamos a dos compañeros, dos excelentes endocrinos, el doctor Fernando Gómez Peralta y el doctor Cristóbal Morales, que iniciaron la reunión, el primero hablando de la terapia temprana de la diabetes y el segundo hablando un poco de la sitagliptina, que terminó de completar los aspectos que había hablado la doctora Lola el día anterior, ¿no? Y nos puede decir algunas palabras sobre esto, Ricardo, sobre que habló el doctor Fernando Gómez Peralta y prácticamente el doctor Cristóbal Morales hizo el resumen de los composites, ¿no? Y bueno, y como siempre su participación muy activa intentando la conexión entre las especialidades y fomentando el tratamiento de la diabetes de forma global, ¿no? El tratamiento temprano de la diabetes, que fue el tema que trató Fernando Gómez Peralta,
Es un tema realmente apasionante porque te hace replantear incluso el concepto mismo de la diabetes y si nuestra práctica clínica está acorde con las necesidades reales del paciente o si vamos por detrás de la enfermedad. La primera reflexión es que para tratar pronto hay que diagnosticar pronto y sabemos que en nuestro entorno prácticamente el 40% de la diabetes sigue estando sumergida, ¿no? Según datos del estudio de diabetes. Es verdad que se diagnosticaron mediante curva, que es poco aplicable a la práctica clínica, pero debemos centrarnos en hacer un despistaje activo de la diabetes usando al menos, de forma complementaria a la glucemia, una hemoglobina glicosilada, ¿no? El segundo aspecto es que seguramente actuamos de forma poco intensiva y eso todas las guías están insistiendo que si el paciente debuta con una diabetes mal controlada, con glicadas que se apartan de un punto y medio sobre el objetivo, quizás sea conveniente empezar de inicio con una doble terapia oral, igual que hacemos con los pacientes hipertensos que están mal controlados y lo tenemos muy asumido, ¿no? Por tanto, el segundo punto sería terapia intensiva desde el inicio, porque estos estudios como el UKPDS sugieren que hay un efecto legado, que la hiperglucemia en fases tempranas de la enfermedad tiene un efecto nocivo a largo plazo que no se puede revertir aunque los controlemos más tarde. Por tanto, intensificar pronto, ¿no? Y el tercer aspecto sobre el que teníamos que reflexionar es si el propio concepto de la diabetes está bien formulado o no, porque la diabetes viene definida por un estado hiperglucémico con complicaciones microvasculares y eso es lo que define los puntos de corte tanto de glicada como de glucemia que manejamos para el diagnóstico de la diabetes. Pero, sin embargo, sabemos que el proceso de la diabetes empieza años, incluso décadas antes, y que cuando un paciente se hace diabético ya ha perdido entre el 70 y el 80% de su capacidad funcional de célula beta. Sabemos también que un porcentaje no desdeñable, alrededor de un 10% de los pacientes diabéticos de inicio ya tienen una complicación microvascular, sea retinopatía o neuropatía, y lo que es más importante aún, que entre el 20-30% de los sujetos prediabéticos ya tienen enfermedad cardiovascular establecida. Por tanto, posiblemente en el futuro nos replanteemos el propio concepto de la diabetes y empecemos a intervenir en fase más temprana de los estados prediabéticos. En ese sentido, se hizo mención a un estudio que como prueba de concepto es muy interesante, el grupo de De Fronso, el estudio STOP, en el que a un grupo de pacientes con prediabetes se les somete a un tratamiento con una orientación fisiopatológica de doble o triple terapia, metformina y pioglitazona como insulín sensibilizantes y un agonista receptor del GLP-1 como un secretagogo inteligente, digamos, y la tasa de prevención de diabetes, que era en POIN primario a los 3 años, fue cercana al 90%, es decir, que actuando de forma intensiva en pacientes prediabéticos somos capaces de prevenir de forma clara el desarrollo de diabetes. Son pruebas de concepto que seguro que a medio y largo plazo tendrán impacto en nuestra práctica clínica. Genial. Bueno, y después el doctor Boli, profesor de la Universidad de Perugia en Italia, pues nos dio su conferencia sobre la insulina, ¿no? Tenemos que hablar de insulina en una reunión de diabetes, obesidad y nutrición. Entonces empezó diciendo que, bueno, que la insulina era una hormona, esa fue una diapositiva bastante retuiteada, era una hormona creada por la naturaleza en contra, digamos, de los fármacos hipoglucemiantes que crean un poco las compañías, ¿no? La verdad es que si revisáis el hashtag del Twitter está bastante retuiteado y que es realmente lo que les falta a las personas con diabetes. La verdad es que se habló tanto en los comentarios y luego en las preguntas sobre el retraso de la insulinización, ¿no? Y yo mismo le pregunté si ahora poco estaba más justificado el retraso de la insulinización porque tenemos nuevos fármacos y nuevos aspectos. Y bueno, la respuesta fue la de siempre, que hay que individualizar un poco, pero el día antes nos había hablado sobre que primero hay que utilizar GLP-1 de inyectable sobre insulina, y aquí fue un poco lo contrario, para que veamos que pero realmente tenemos pacientes para todo. Y en este aspecto de la insulina, pues bueno, nos habló de la importancia de la insulina basal, de las nuevas basales que son más seguras en pacientes mayores de 75 años y en pacientes con insuficiencia renal, porque han demostrado, pues, evidentemente, igual de eficacia que las insulinas basales iniciales, y que realmente hay una disminución de hipoglucemia. Y él utilizaba
también la sigla de las 5M, donde nos comentaba que había que utilizar más insulina en más pacientes de forma más precoz, porque es algo más fisiológico, que la titulación debe ser más agresiva y que debemos utilizar las insulinas más seguras, ¿no? Ya en el aspecto un poco más polémico de la comparación entre insulina de Gludet e insulina glargina 300, sobre los resultados del estudio Bright, ¿no? Pues él comentó que en seguridad, que en eficacia y reducción de la hemoglobina glicada eran similares, y en la tasa de hipoglucemia pues también, ¿no? Hubo algunos comentarios, algunas preguntas sobre el hecho de que a algunos pacientes con glargina 300 a lo mejor le costaba más trabajo de controlarse, si había que cambiar, y la contestación del doctor Boli que lo que hay que hacer es titular y titular y titular. La verdad es que muchas veces, en algunos momentos, incluso pensé, ¿no?, que algunos aspectos podían ser en contra del posicionamiento actual, de lo que hemos hablado, de utilizar otros fármacos. Pero bueno, la insulina, como siempre decimos, siempre está allí. La insulina muchas veces no hay más remedio que utilizarla, ¿no? Situaciones de insuficiencia renal, cuando estamos limitados, y el paciente con insulinopénico y que no tiene secreción, ya un poco conectando con la primera charla. Cuando hemos analizado todo esto, está muy conectado. La verdad que fue bastante interesante hablar de otro punto de vista. Y también quisiera resumir la conferencia del doctor Mike Cummings sobre diabetes e insuficiencia cardíaca. El doctor Cummings trabaja en el Queen Alexander Hospital de Portsmouth en UK, y nos recuerda de la importancia pronóstica y de la importancia del impacto de la diabetes en la insuficiencia cardíaca. Y un aspecto que a mí me resultó bastante impactante fue el hecho que decía que un mal control glucémico, y si no lo hacemos de forma precoz, pues te aumenta el riesgo de infarto hasta casi en el 70%, el riesgo de tener un ictus casi en el 50%, y el hecho de desarrollar insuficiencia cardíaca casi en el 65%. Sin embargo, presentó la clásica gráfica del estudio ACCORD, etcétera, y el VAS, donde se demostró que el tratamiento intensivo no mejoraba los eventos cardiovasculares. Hizo un resumen y una revisión del EMPA-REG, que nos vamos a entrar, y sí que habló de los mecanismos por los cuales los SGLT2 tienen esos beneficios en la insuficiencia cardíaca. Y me gustaría comentar dos aspectos interesantes. El hecho de la natriuresis, de la reducción del volumen plasmático, como en los estudios se ha visto que el aumento del hematocrito una de las hipótesis, que el aumento de la liberación de oxígeno miocárdico sea una de las causas por la cual hay mejora en estos pacientes con insuficiencia cardíaca. Y por otra parte, la reducción de la precarga, ¿no?, que reduce el estrés de la pared miocárdica, y esto hace que facilite la función cardíaca y la disminución incluso de arritmias potencialmente mortales, ¿no? Y todos los aspectos que ya desarrollamos en la webinar anterior sobre el intercambio tubular del sodio y hidrogeniones, que no vamos a entrar, que ya comentamos eso. Y la verdad es que su frase más impactante, que yo me quedé, dice que el retraso de la hipoglucemia aumenta el riesgo, el retraso del tratamiento de la diabetes, del tratamiento, aumenta claramente el riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca. O sea que cada vez que estemos retrasando el tratamiento, estamos aumentando el riesgo de que nuestros pacientes desarrollen insuficiencia cardíaca. Me pareció un mensaje muy, muy fuerte, ¿no?, que tenemos que ver sobre todos los internistas, sobre todo que nuestro día a día es tratar pacientes con insuficiencia cardíaca en alta frecuencia, ¿no? Y la verdad es que fue bastante interesante. Bueno, después de este aspecto hablamos del estudio de Eclair, para completar un poco que nos había aportado el de Eclair, y nos va a resumir doctor Ricardo. Bueno, el de Eclair es el último gran estudio de seguridad cardiovascular con inhibidor de SGLT2, en concreto con dapagliflozina. ¿Qué diferencia o qué aporta el de Eclair respecto a estudios previos? Digo, por resumir, ir al grano, que estamos un poco justo de tiempo. Básicamente, la característica diferencial del Eclair frente al EMPA-REG o el CANVAS es que había una gran proporción, cercana al 60%, de pacientes con diabetes en prevención primaria, es decir, sin enfermedad cardiovascular. Y la segunda característica es que casi la mitad de la población tenía una normofunción renal, aclaramiento de 90 o más mililitros minuto. Por tanto, el efecto de la dapagliflozina se enfoca
en esta población, digamos, que es un estadio menos desarrollado de la diabetes que los estudios previos. En el DECLARE, dapagliflozina demostró una reducción significativa del endpoint combinado, hospitalización por insuficiencia cardíaca, mortalidad cardiovascular, pero ese beneficio fue a expensas de una reducción importante del 30% de ingresos por insuficiencia cardíaca. Por tanto, el mensaje del DECLARE es que refuerza el efecto clase sobre insuficiencia cardíaca, por un lado, y por otro lado, en la nefroprotección también un 40% de reducción de variables duras, es decir, insuficiencia renal avanzada, diálisis, de reducción del 40% del filtrado glomerular. Lo cual hablaría a favor de un efecto clase de los inhibidores de SGLT2 y del interés en aplicar este tipo de tratamientos en fases más tempranas de la enfermedad, no solo en el paciente con enfermedad cardiovascular, sino en aquellos pacientes con diabetes tipo 2 de alto riesgo, que tienen factores de riesgo asociados, que es el escenario habitual, sin enfermedad cardiovascular. Y pone de nuevo el foco en la importancia de prevenir, es una terapia eficaz para prevenir el desarrollo de insuficiencia cardíaca. Recordemos que prácticamente el 90% de esta población no tenía insuficiencia cardíaca en el momento de ingresar en el estudio. Bueno, ya en la recta final dedicamos también una mesa al debate de la evidencia con GLP-1. ¿Qué nos puedes contar? Pues en esta mesa nuestra compañera Carmen Suárez pues nos hizo una excelente revisión de los GLP-1 en la vida real. Y nos puso varios escenarios clínicos: el paciente con insuficiencia renal, el paciente anciano, el Parkinson, las enfermedades degenerativas, la obesidad y lo que era el mundo real. En pacientes con insuficiencia renal, pues como ya hemos comentado previamente, pues los GLP-1 pueden utilizarse hasta un filtrado glomerular de 15, sobre todo liraglutide, dulaglutide y parece que también cuando se comercialice semaglutide, en base a los estudios que tienen, tanto el AWAR-7 como los resultados con liraglutide a nivel renal. Son los únicos que se pueden utilizar hasta ese filtrado, porque el lixisenatide no se puede utilizar con filtrados por debajo de 45 y ambos dos senatides, tanto el semanal como el 2 dosis diarias, no se pueden utilizar con filtrados por debajo de 50. Entonces parece que hay función renal, no contraindicaría cuando el paciente lo necesita por otras comorbilidades acompañantes la utilización del GLP-1. Con respecto al paciente anciano, también dijo una cosa al principio de la charla muy, en fin, que es un mensaje claro, que es que la edad no contraindica el uso de los GLP-1. No debe ser la edad quien diga qué tratamiento se debe poner al paciente, sino, como hemos comentado antes en el consenso del anciano y como se repitió muchas veces a lo largo de toda la charla, debe ser la situación funcional del paciente lo que indique el tratamiento que debe seguir y no la edad. Entonces, en este sentido, habló de un estudio que se ha publicado recientemente en el Annals of Internal Medicine, de un estudio post-hoc del líder, que compara pacientes con una edad entre 60 y 74 años versus pacientes por encima de 75 años que se incluyeron en el líder. En el líder solamente había alrededor de 800 pacientes que tuvieran más de 75 años. Y los resultados, tanto en MACE como en resultados metabólicos, fueron iguales en los pacientes con mayor de 75 años que los pacientes con menos de 75 años. Luego parece que la edad no sería una contraindicación para utilizarlos. A nivel de enfermedades neurodegenerativas parece que es interesante el posicionamiento de los GLP-1 con su capacidad neuroprotectora, porque inhiben la apoptosis, inhiben la proliferación celular, tiene un mecanismo antiinflamatorio y parece que pues sería un camino a seguir investigando por ahí. Luego también habló de los GLP-1 en obesidad, que como hemos dicho previamente, pues claramente el liraglutide 3.0, que demostró en su ensayo clínico eficacia y seguridad a nivel cardiovascular. Y luego también habló, que se comentó posteriormente también en la mesa, en los highlights de obesidad, un estudio que compara, está en fase 2, que compara semaglutide con liraglutide 3.0 versus placebo. Y se ve que semaglutide con varias dosis progresivas, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, a partir de dosis de 0,2 es superior tanto a placebo como con liraglutide 3.0. Luego parece que también cuando se pueda comercializar pues será también una ayuda importante en esos pacientes obesos. Y luego habló ya por fin de vida real.
parece que tenemos pocos datos sobre todo en personas mayores, en pacientes con vida real. Los ensayos que hay o los artículos publicados en vida real, pues la edad media suele ser en torno a 55 o 60 años, un 60% mujeres con una diabetes muy evolucionada, con más de 11 años de evolución, con una glicada en torno a 8. Un 52%, 55% de los pacientes están con otro antidiabético oral y por encima de un 30 y 36% están con insulina. Y se reproduce claramente en los estudios en vida real lo que los ensayos clínicos nos han dicho, incluso con mejora de los resultados, tanto en peso como, por ejemplo, en niveles de glicada, con una bajada de glicada en los ensayos en vida real en torno a 1,2 y que a los 24 meses pueden alcanzar 0,9%. Ahí también habló también de un estudio escandinavo que hay ahora también recientemente publicado con datos en vida real que apoyan claramente los resultados de los ensayos clínicos. Muchas gracias, Juani. Bueno, y ya para ir terminando, bueno, nos queda revisar dos aspectos. Tuvimos una mesa redonda sobre discusión del grupo donde realmente presentamos nuestro algoritmo, ¿no?, que ya todos lo conocéis, está disponible en la página web, y un resumen sobre los artículos más importantes de obesidad y de hipoglucemia antes, que nos comenta algunas cositas de esto. Pues las evidencias en obesidad nos habló el doctor José Manuel Varela, pues básicamente habló de los fármacos que hay en estudios en fase 2, que parece que hay muchos fármacos y el futuro es prometedor, tanto los agonistas del GLP-1, fármacos con agonistas duales, tanto el GLP-1 como el glucagón, o incluso triagonistas, que incluye también algunos péptidos gástricos, los ISGLT2, el lorcaserin, que al hilo de lorcaserin pues también nos habló de los resultados del camelina TIMI61, que también se ha publicado, y en este caso pues se utilizaba el fármaco y el endpoint era valoración de el retardo en el diagnóstico o en el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2 en pacientes obesos y en pacientes con prediabetes, y se ve que existía pues en torno a un 20% en pacientes obesos, en torno a un 23% en pacientes con prediabetes de retraso en el tratamiento, en el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2 con pérdidas de peso en torno a 3 kilos. Y por último, puso en evidencia las nuevas guías que hay de la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos. Él puso mucha evidencia y lo dijo, y yo lo recalco porque siempre lo diré, que el tratamiento farmacológico no debe sustituir nunca el tratamiento dietético y de modificación del estilo de vida del paciente. Debe ayudar o apoyar la adherencia del paciente a la dieta, pero no sustituirla. En ese caso también debemos priorizar al paciente, estratificar al paciente en función de la presencia o no de comorbilidades asociadas, sea un obeso metabólicamente sano o sea un obeso con comorbilidades. Y cuando el paciente tiene comorbilidades, pues hay que priorizar el uso de fármacos con eficacia demostrada, como en este caso sería el liraglutide 3.0 o el terminato piramato, que no tenemos actualmente comercializado en España, y cuando salga el lorcaserin pues será fundamentalmente para pacientes con trastornos del comportamiento alimentario en pacientes que comen por atracones. Eso en cuanto a la obesidad. Y en cuanto a las highlights en antidiabéticos no insulínicos, el doctor Min Chan, ahora que nos puso al día todos los fármacos, volvió a hablar otra vez de la disyuntiva metformina sí, metformina no. Habló de un reciente metaanálisis que del Lancet Diabetes Endocrinology sobre el papel de las sulfonilureas, sobre si deben seguir o no, tiene alguna evidencia en la práctica clínica, y habló de si teníamos que mantener sobre todo las nuevas sulfonilureas. Habló de los resultados del carmelina con linagliptina, que vimos que era un comportamiento de no inferioridad frente a placebo. Habló también de un estudio publicado en Diabetes Research para ver si podíamos predecir la eficacia, ¿no?, o la respuesta a los GLP-1 midiendo la resistencia insulínica o la reserva insulínica, en este caso con el péptido C. A mayores niveles basales de péptido C, mejor respuesta que presentaban los pacientes al GLP-1. También recientemente hemos visto un metaanálisis en Lancet sobre si todos los GLP-1 son iguales, y vemos que al contrario de los ISGLT2 parece que no existe un efecto clase y que hay GLP-1 con claro beneficio, como por ejemplo liraglutide, dulaglutide o semaglutide, y cada uno en una parte, unos en predominante enfermedad en macetotal, por ejemplo semaglutide no en mortalidad cardiovascular. Y al hilo de esto habló de los resultados del Harmony. El Harmony
Harmony, que fueron unos resultados sorprendentes para todos, porque no un fármaco que no está comercializado, se dejó de comercializar por la poca, digamos, eficacia que tenía, pero sí que demostró un beneficio importante, 19% de descenso del MACE, sobre todo a expensa del descenso del infarto agudo de miocardio, no tenía efectos sobre la mortalidad cardiovascular ni sobre el ictus, y todo esto con un descenso de hemoglobina glicosilada al final del estudio en torno a 0,5-0,6, sin cambio en el peso ni sin modificaciones de la hipertensión. Por lo tanto, volvemos a poner también en evidencia el papel de los GLP-1 como protectores cardiovasculares, independientemente tanto de la pérdida de peso o de su efecto sobre otras comorbilidades, como por supuesto del control metabólico. Tiene que haber algo más, que es lo que produce el beneficio de los... Y luego ya por fin, bueno, pues el doctor Fernández nos habló, nos puso al día del algoritmo de diabetes, que bueno, como todos sabéis y ya hemos comentado otras veces, pues es un algoritmo que está estratificado por situaciones clínicas del paciente, enfermedad cardiovascular, diabetes, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal. Aquí sí que ya hemos querido diferenciar la enfermedad renal crónica antes del estadio 3A o posteriormente, porque sabéis que hay algunos fármacos, como ha comentado Ricardo, que son los SGLT2, no se pueden utilizar ya en estadios 3A conflictados por debajo de 45. El paciente tiene obesidad o sobrepeso y hay que priorizar el tratamiento con un GLP-1 o con un SGLT2. Si el paciente es un anciano, volvemos a lo mismo, si el paciente es anciano frágil o no frágil, los fármacos serían distintos, porque la edad no contraindicaría el uso de fármacos, de nuevos fármacos para la diabetes, el alto riesgo de hipoglucemia, y también una novedad o algo que parece que es propio de nuestro paciente, de nuestro algoritmo, es el uso en pacientes con diabetes más o menos evolucionada, y parece que en ese perfil de paciente, por su efecto no relacionado con la secreción de la insulina, irían los GLP-1 y los SGLT2. Y luego, por otra parte, el algoritmo habla también de la estratificación del paciente por niveles de hemoglobina glicosilada, siempre priorizando la modificación del estilo de vida, la dieta, en el paciente, la metformina como primera línea, y ahí iría por objetivos individualizados de control. No hablamos de un objetivo de una glicada de 8, una glicada de 7, sino el objetivo que tú hayas pactado con el paciente, que te propongas para ese paciente. Si el paciente está por debajo, con menos del 1% de ese objetivo, puedes empezar con doble terapia. Si el paciente está por encima de 1,5, iniciaría con metformina más 2 fármacos, y luego, pues, como dijo la doctora Ofri, pues en los pacientes con una glicada de más de 10 priorizaríamos el uso de los GLP-1. Si el paciente está sintomático, muy sintomático, con muchos síntomas cardinales, utilizaríamos insulina, siempre procuraríamos que fuera de forma transitoria. O si el paciente no está muy sintomático, aunque tenga una glicada alta, iniciaríamos los GLP-1. Ya está disponible en nuestra web. La verdad es que se nos ha hecho un poco el tiempo encima. Vamos a hacer un breve resumen de la última charla, que sería sobre desnutrición, el otro aspecto, ¿no? Muy resumido, y ya digo de entrada que lamentablemente no vamos a poder contestar a las preguntas, nos las pasarán por correo electrónico y luego lo intentaremos. Hace un pequeño esfuerzo. En 2 minutos la desnutrición. Bueno, pues se trató en esa mesa por primera vez en la reunión del grupo de poner un poco en evidencia el problema de la desnutrición en nuestros pacientes. Los pacientes de medicina interna, pues todos sabemos, son pacientes con mucha comorbilidad y muy propensos a la desnutrición relacionada con la enfermedad. Y hablamos por las patologías más importantes: la diabetes, la insuficiencia cardíaca y el EPOC. En ese sentido, tanto la doctora Chimeno como el doctor Areblo, con la insuficiencia cardíaca, el doctor Macías y la doctora Mafé, que habló de ictus, pues intentaron poner en evidencia la alta prevalencia de la desnutrición en todas estas patologías, la necesidad de diagnosticarlo precozmente, la necesidad de tener un screening, de hacer un screening nutricional al paciente cuando está en la consulta, y para eso pues hablaron de distintos test de screening, y parece que el más sencillo y el más utilizado y que el más evidencia es el MNA en pacientes ambulatorios, y el NRS 2002 en pacientes hospitalizados, porque tiene en cuenta la gravedad de la enfermedad. Y luego siempre que cuando se hace un test de screening hay que tener una estrategia nutricional ya preestablecida,
que no hay evidencia, salvo las fórmulas para pacientes diabéticos que parece que disminuyen la glucemia postprandial y la hiperlipemia postprandial, no hay evidencia de beneficio de los suplementos nutricionales enriquecidos con arginina, ni con fibra, ni con omega 3. Sí parece que mejora mucho la sarcopenia el hidroximetilbutirato, pero hay poca evidencia. Y la doctora Maffé, que trabaja en un hospital de crónicos de larga estancia, sí que hizo mucho hincapié en que los pacientes que ingresan con un ictus hay que hacerle un despistaje precoz de la disfagia en las primeras 48 horas, y si esa es negativa tenemos que volver a hacer otro despistaje de la disfagia a partir de la semana de que el paciente haya sufrido el ictus, porque esa disfagia conlleva tanto a la desnutrición posterior al paciente como al alto riesgo de aspiraciones y neumonía por aspiración que pueden digamos, afectar negativamente la evolución del paciente durante el ingreso. Muy bien, la verdad es que ha sido súper interesante condensar todo esto en una hora. Hemos dicho muchas cosas, perdonadnos si algunas veces hemos dicho alguna cosa que no está exactamente lo que queríamos decir. No, ya sabéis, no somos profesionales, somos médicos como todos vosotros. La verdad que la experiencia ha sido genial, no sé qué os ha parecido. Está muy bien. Está muy bien, yo creo que esto intentaremos repetirlo. Creo que es algo súper interesante de condensar y sacar el contenido de la reunión, todo lo que hemos dicho, y la verdad es que pone de manifiesto pues el papel que tenemos los internistas en todos estos aspectos, porque si llama la atención, simplemente comentando esta última mesa redonda, pues claro, hablamos de desnutrición de diabetes, llamamos insuficiencia cardíaca, de ictus, de POC, eso lo vemos todos los días en la sala, y la verdad es que es súper importante al menos la valoración inicial de la nutrición. Bueno, ya me están diciendo que tenemos que cortar. Muy buenas tardes a todos, espero que os haya gustado, y bueno, nos vemos la próxima, porque esto parece que está siendo algo ya muy oportuno. Muchas gracias, Juani, muchas gracias Ricardo. Estás casi profesional. Tú Sí. Bueno, tengo que practicar todavía, soy todavía R1 de esto. Bueno, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.